Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay, no hay, no hay. No lo hay. Y a veces cuando pensamos que la cosa está apretada, llega Él. Llega Él. Dios bendiga a los santos de esta tierra. Nada más uno santo aquí. Por lo menos había uno. El Señor en su momento dijo, si aunque sea hay uno, no destruyo a Sodoma. Si hubieras estado allí, hubieran salvado a Sodoma. Luma. Todavía está. Dios es bueno. Quise que vieran ese video porque es parte de lo que voy a hablar en esta mañana, donde el título de este mensaje es No te rindas. ¿Ok? Porque muchas veces la gente se rinde. Cuando empiezas a ver lo que hay alrededor, cuando empiezas a ver que la cosa se ve mala, se ve apretadita, entonces decimos, nos rendimos. Ahí el osito ese, o la osita, ¿verdad? Porque no sabemos lo que era, ¿verdad? Pero no se rindió nunca. Cuando se acercaba de momento, él tiraba para acá y seguía buscando, porque tarde o temprano llegaba su protección y llegaba su ayuda. ¿Ok? Y de eso se trata. De que no te rindas, porque el milagro puede estar tan cerca. Tan ahí, tan cerca. Y tú te rindes. Los seres humanos constantemente se enfrentan a dificultades, como son las enfermedades. Los padres del niño número 3. Enfermedades, problemas financieros, ¿verdad? Que los hay. Y hay quienes pasan años con esas mismas dificultades, que eso tiene un dicho en nuestra sociedad, ¿verdad? Que es, no saca los pies del plato. Lo han escuchado, ¿verdad? Pero tú sabes que nosotros los cristianos no estamos exentos de esas dificultades. Nosotros los cristianos, es más, a veces para nosotros hay más dificultad. Pero la diferencia entre nosotros y el que no tiene al Señor en su corazón es cómo actuamos en esos momentos, ¿verdad? O nos rendimos, o le cedemos todo al enemigo, o nos levantamos y seguimos esperando que nuestra provisión llegue, ¿verdad? Que nuestra ayuda llegue. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 1. Y esto lo hemos leído 20 veces, pero lo leeremos 20 más, porque ¿qué tú más quieres que digamos si esto es lo que está en la Biblia? ¿Podemos hablar de otra cosa? ¿Ah? ¿Podemos hablar de otro libro? De este es que vamos a hablar. Capítulo 1, versículo 1. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Escúchalo. Y el Señor entregó al rey de Judá, ¿sabe? De Israel, que era la otra parte. Israel estaba dividido en dos, en Israel y en Judá. Y parte de los utensilios de la casa de Dios, y las trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, con letra minúscula. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años,
para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos, el jefe de los eunucos le puso nombres. Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto el jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes, de los otros muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para el rey mi cabeza, con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Vamos a llegar hasta ahí. La idea del rey Nabucodonosor, que se había hecho cargo, ¿verdad?, a la mala de Judá, era babilonizarlos. ¿Ok? O sea, él los quería convertir en ellos. Él dijo: vamos a buscarme los más inteligentes, los más, pero obviamente jóvenes, que todavía los podemos cambiar. Por eso. Sobre todo. Yo sé. Sí. Dijo los más inteligentes, los más... Déjame ver el agua, espérate que esto... Los querían adoctrinar, como hacen en ciertos países, adoctrinarlos para convertirlos en ellos, y que a la misma vez entonces los ayudara con el resto del pueblo, ¿verdad? Mira, si esto está chévere, mira, ok, durante 3 años lo iban a hacer. Ellos habían sido desterrados, ¿verdad?, a otro lugar que no era su país, pero el rey quería cambiarle hasta el Dios de ellos, hasta su Dios. Y cuando tú lees así a simple vista, tú puedes pensar, pero ven acá, ¿sabes? ¿Quién no quería comer en el palacio? Dime que las carnes y la comida del rey no era la mejor comida, ¿verdad? Era la carne Angus, era el mejor corte, era el mejor vino, ¿verdad? Eso quería todo el mundo, o sea, porque ¿sabes? Por favor, ¿qué tú te crees? ¿Que en la Casa Blanca, en la fortaleza, no comen mejor que en otros lados? Tienen hasta un chef. Pero dice la Biblia que los muchachos, o Daniel principalmente, que fue la voz cantante, no se quiso contaminar. ¿Tú sabes por qué no se quiso contaminar? Porque la comida del rey era ofrecida a los ídolos de los dioses de ellos. Y aparentemente, ¿sabes?, cuando lo miras a simple vista, tú puedes pensar que ya todo estaba perdido. Te agarraron, te desterraron a otro lugar y ahora te voy a cambiar tu forma de pensar. Todo se perdió. ¿Sabes? Babilonia era el imperio del momento. Estaban controlando el mundo, por lo menos el mundo conocido por ellos, ¿verdad? Todo era
Babilonia. El rey era dueño de todo. O sea, te quitan tu libertad, te van a cambiar tu forma de pensar, todo se perdió. Entonces cualquiera puede pensar, ajá, ¿y dónde está mi Dios ahora? Cualquiera puede pensar así, decir, ven acá. Y todas esas promesas que habían, ¿qué pasó? ¿Por qué el rey quería a esos jóvenes? Porque la conquista no está completa hasta que el pueblo conquistado no lo acepta con su propia boca y no lo dice con su propia boca. Por eso es que siempre hay unos cuantos rebelditos por ahí, ¿verdad? Que se niegan. ¿Quiénes vieron a Esther en la serie que estaban dando por televisión? Te fíjate que Mardoqueo nunca dobló las rodillas ante ningún hombre. Pues eso era lo que querían hacer con estos muchachos, que comenzaran a hacer las cosas, porque así tú empiezas a traértelos de ellos y empiezas a adoctrinarlos y entonces los tiras al pueblo y ellos mismos te ayudan a cambiar a los demás. Para que chamacos inteligentes, con buen verbo, con buena palabra, digan, no muchachos, esto está tremendo, mira la comida, mira qué robusto estoy. Pero dice que Daniel no se quiso contaminar. Y la pregunta que quiero que te hagas es, ¿pero por qué si ya todo parecía que se acabó? El pueblo escogido por Dios ya había sido controlado. Tenía el rey control completo de él. Yo pienso, de vez en cuando, que Daniel todavía creía las promesas que habían en la palabra de Dios. Que aunque no lo estaba viendo en ese momento, que estaba viendo todo lo contrario, él decía, tú no me vas a abandonar, Señor. Tú no vas a abandonar al pueblo que tú escogiste. Y el enemigo por el otro lado te dice, sí, pero mira qué chévere está esto. Mira las comidas, mira el vino, mira qué chévere, vas a vivir en palacio ahora. Daniel luego se convirtió en uno de los gobernadores del imperio babilónico. Pero vas a ver. Esa actitud de Daniel debe ser la misma actitud de nosotros, el pueblo de Dios. De cuando somos sometidos a pruebas, de cuando ocurren cosas en nuestra vida que no entendemos, que decimos, pero ¿cómo es posible ahora que estoy más cerca de ti, Señor? Ahora que te estoy sirviendo, ahora que estoy aquí como tiene que ser. ¿Por qué pasa esto? Y hay gente que ahí es que cede. Ahí es donde dicen que se separan los hombres de los niños. Porque aún en la dificultad, nosotros tenemos que seguir adelante y no rendirnos porque hay unas promesas sobre nosotros. Porque hay una promesa en la palabra de Dios, hay un futuro en la palabra de Dios. Que aun si tú no lo has visto todavía, es que no ha llegado. Pero se supone que lo vas a ver. El Señor lo dice ahí. Para ese pueblo había una promesa. Y el Señor le había dicho en el libro de Isaías que iba a haber un día que Él los iba a recoger a todos. Y que iba a haber un remanente que se iba a juntar, que luego lo puedes ver en el libro de Ezequiel y de Nehemías, que reconstruyen el pueblo nuevamente. Abandonas la fe en Dios y entonces te comienzas a contaminar. Porque cuando comienzas a ver que la situación no es como Dios te la había pintado desde un principio, porque no la has visto, porque queremos resultados rápidos, entonces nos empezamos a contaminar con las cosas del mundo. Entonces empieza la murmuración o el chisme. Entonces empezamos a juntarnos con el mundo. Comienza el adulterio. Comienza la fornicación.
Entonces comenzamos a, si la cosa se aprieta económicamente, entonces déjame ver qué hago por aquí, qué truco puedo, déjame poner el cable trampeado, déjame meter embustes en la planilla, déjame poner un pillo de luz, déjame un pillo de agua, déjame tumbarle la corriente como le pasó a Linda y a Mike en el apartamento de ellos, el apartamento que tienen allá en Fajardo. Tenían unos cables puestos, el vecino viviendo de la luz de ellos. Porque entonces nos comenzamos a contaminar, porque nos rendimos. Porque nos rendimos. Pero nos toca a nosotros activar a Dios. Porque Dios posiblemente quiere probar tu fe en ese momento y entonces tú te rindes. Él quiere levantar tu fe hasta el nivel donde Él te quiere llegar y te rindes con una facilidad tan grande. Cuando yo me drogaba y usaba alcohol, si llovía era motivo para hacerlo. Si no llovía era motivo para hacerlo. Si estaba contento era motivo para hacerlo, pero si estaba triste había más motivo para hacerlo. Porque siempre va a aparecer una razón para yo fallarle a Dios. Siempre va a haber una razón. Pero nosotros no podemos rendirnos ante lo que vemos, ante la situación que está pasando. No podemos. Cuando algo cambia las circunstancias de tu vida, ahí es donde se pone a prueba todo lo que has aprendido de Dios. Por eso es que he dicho en un montón de ocasiones aquí que hay gente con unas dificultades y viene un hermano y le dice, tranquilo, que Dios va a bregar contigo, Dios te va a conseguir un trabajo mejor, hasta que se queda él sin trabajo. Entonces el que me dio alivio, el que me pasó la mano, se quedó sin trabajo y ahora está en depresión. ¿No estás activando a Dios de esa forma? Se activa a Dios creyendo todos los días y exigiéndole a Dios. Yo digo, Señor, tú me dijiste que tú tenías provisión de mí. Dios, con respeto, ¿verdad? Estoy esperando mi milagro. Y estoy aquí hasta que llegue. Y no me voy a mover de aquí hasta que llegue. Como dijo Jacob. Como dijo Jacob. Aquel día que Jacob dice que la Biblia que peleó con el ángel. Pelearon y pelearon toda la noche. Y el ángel le tuvo que decir, el ángel de Dios le dijo, ya, me tengo que ir porque raya el alba. Y él le dijo, no te voy a soltar hasta que me bendiga. O me bendiga, estamos 3 días más aquí, pero no te voy a soltar. No te voy a soltar hasta que llegue mi bendición. Adiós. Desde ese día el ángel le dijo, ya no te llamarás más Jacob. Ahora te llamarás Israel. Y de ahí surge el pueblo de Israel. Pero no lo soltó hasta que lo bendijo. Nuestra fe va a ser probada, hermano. Nosotros vivimos por fe, no por lo que vemos. Dice la Biblia que la fe, ya empecé mi lucha con esto. La Biblia dice que la fe, el significado de fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, convicción es estar seguro. Estoy convencido de que lo que no veo va a ser. ¿Ok? Usted sabe que si usted, su esposo, su esposa, sus hijos no están aquí, usted tiene que estar convencido de que lo va a ver aquí, de que los va a ver aquí, de lo que los va a ver salvos, de que los va a ver sirviéndole al Señor. No te puedes quitar de tus hijos, porque aunque tú lo veas bien difícil, el día menos pensado, mira, mi hija no se quitó de mí. Mi hija estuvo un tiempito, ¿sabes? Fajá. Y no lo veía. Pero el Señor le dijo a ella, primero de su esposo. El esposo, mientras más ella oraba y mientras más se ponía en grupo con gente, más difícil se ponía el tipo. Porque ahí es que va a probar tu fe. Ahí es que va a ver si de verdad tú crees. Y ella seguía ahí. Y ella seguía fajada y el tipo peor cada día. Y su papá ni te cuento.
Hasta que un día Dios le habló y Dios le dijo, voy a hacer un cambio en Pablo que ni tú mismo lo vas a hacer, y tu papá va a pasar al frente a recibirme como Señor y Salvador. Pasaron 2 años, pero ella lo creyó. Ella cada día confirmaba eso. Y 2 años después, su esposo Pablo tiene un cambio que nadie lo puede entender. Y su papá está aquí. Porque lo creyó. Porque lo creyó. Porque no se rindió. Ella se pudo haber rendido. Ella pudo haber dicho, ya esto no tiene remedio. No, el Señor te dijo, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Y si Él dijo que serán salvos tú y tu casa, serán salvos tú y tu casa. Pero lo tienes que creer. No te me puedes rendir. No te me puedes rendir. Después de el versículo 1 de Hebreos 11:1, que te dije ahora, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Quiénes son los antiguos? Abraham. A Abraham le dijeron, de ti haré una gran nación, y tenía 100 años y no tenía hijo todavía. Puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Y entonces se miraban ella y Abraham y decía, ¿de verdad que fue a nosotros que nos habló? Pero hoy, solamente viviendo en Israel, hay 7 millones. Solamente viviendo en Israel, sin contar todos los que hay esparcidos por el mundo. Estos son los que están vivos. Por esa fe, Noé, el Señor le dijo a un sitio que no llovía. La Biblia dice que no llovía, que las plantas se tenían agua por un rocío que subía así. Y el Señor le dice, construyeme un barco, que el tipo nunca había visto un barco. Por lo menos si hubiera pasado por allá por San Juan, hubiera visto los cruceros ahí y diría, pues vamos a ver más o menos, pero ni eso. No había visto ni una yola, ni un kayak. Pero él le dijo, hazla así, así y así. Y dile a la gente que va a llover. ¿Tú te imaginas la fe que hay que tener en el Señor para decirle a ese pueblo que está al garete? Porque ese pueblo estaba al garete. Va a llover. Arrepiéntete. ¿Ah? Exacto. Y un diluvio, que va a llover, y que un diluvio cuando ni llueve. 120 años cogiendo insultos, burlas, todo lo que te puedes imaginar, y él ahí. Y él le dijo, separa a tus hijos, tus esposas y de eso, y sepárame los animales. Los animales hicieron caso. Eso hay que analizarlo. Los animales fueron los que obedecieron. O sea, que a uno le dicen animal, que a lo mejor te está haciendo un favor, porque por lo menos esos obedecen a Dios. El gallo canta por la mañana porque Dios le dio la orden. Los coquí cantan porque el Señor le dijo que cantaran. ¿No se han callado? La tierra no ha dejado de dar hierba verde porque el Señor la envió. No tienes hierba en el techo de tu casa y en las paredes te sale hierba porque el Señor dio una orden. Y Noé, dentro de su fe, ahí estuvo. Josué y Caleb, los 2 espías. El Señor les había dicho, les entregaré al Eteo, al Ageo, al Beteo, a todos los teos. Se los voy a entregar a todos. ¿Ok? Y los llevaré a la tierra que fluye leche y miel. Vayan, investiguen, le dice Moisés, porque vamos para allá adentro. Ay, que son muy grandes. El Señor que había abierto el mar rojo, que mandó aquella plaga de langosta, que convirtió el río Nilo en sangre, que mandó ranas y sapos y de todo para allá, para Egipto. ¿Dónde estaba lo que habían visto? Pero Josué y Caleb creyeron.
Por esa fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Porque creyeron y no se rindieron. Cuando Josué llegó al río Nilo ya para pasar, al Jordán para pasar, estaba esperando a ver cómo abro esto. Y el Señor le dijo, mire brother, ya eso está hecho, pise que se va a abrir. Lo que la planta de tus pies toque, te pertenece. Lo que la mano tuya toque, va a prosperar. ¿Qué más te tengo que decir? Y tú no tenías esto. Digo, ellos no tenían esto. La fe y esa convicción es lo que mueve la mano de Dios. Te he hablado un montón de veces de la mujer del flujo de sangre. Una mujer que por 12 años tenía un flujo de sangre, había gastado todo su dinero en médicos. Pero oyó hablar de Jesús. Posiblemente no era judía, pero había visto lo que había hecho ese hombre. Y dice que solamente si ella entendió que si yo toco solamente el borde de su manto, voy a ser sanada. Y así fue. Ay, Jesús no se viró a decirle, está sana, no hubo que hacer